Perfecto. Entonces, de entrada, ansiedad y estrés, ahorita lo mencionaban, una situación de estrés te genera ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque creo que también a veces los podemos confundir, el estoy estresado o con el tema de ansiedad. La ansiedad es una situación normal. La ansiedad es la consecuencia de una serie de respuestas fisiológicas, generalmente que vienen posteriores a un estímulo. Y este estímulo puede ser interno, puede ser externo. Eh, Cuando este estímulo es breve, genera una respuesta paroxística, o sea, hace como un pico, ¿sí? Que nos hace dos cosas: o movernos de donde estamos, que le llamamos la respuesta de huida, o la respuesta de lucha, que es como voy a enfrentarme a un peligro que tengo enfrente, ¿no? Y hay quienes a esta respuesta aguda, sobre todo asociada a la liberación de una sustancia que se llama cortisol, le llaman estrés agudo. Y la ansiedad generalmente es como esta angustia, preocupación, miedo, como la parte tanto física, en el caso de palpitaciones, taquicardia y demás, como la parte psicológica, que viene en respuesta a todos los cambios fisiológicos que vienen por ese estímulo que fue desencadenado. Entonces, de manera aguda, la ansiedad y el estrés están muy relacionados. Creo que donde la gente puede llegar a confundirse es cuando hablamos de estrés, como en el sentido, digamos, coloquial, que es cuando hablamos del estrés crónico, que es estar sometido a una serie de situaciones tensionantes, ni siquiera sé si esa palabra existe, pero bueno, que causan tensión, y que la persona no tenga ese descanso fisiológico y sigue constantemente tensionada, y ocurren una serie de cambios en el cuerpo que se relacionan directa o indirectamente con que luego puede, ¿cómo decirlo?, desajustarse nuestro sistema de alarma. Yo les digo a mis pacientes que tienen trastornos de ansiedad, les digo, mira, es que los seres humanos somos un poquito como unos coches, ¿no? Y cuando, así como cuando se descompone un carro, vamos al mecánico, cuando se descompone una persona, vamos con el médico. Y la ansiedad es como la alarma de ese coche. Cuando Mm. están unos chicos jugando en la calle fútbol y le pegan un balonazo al coche, la alarma suena, indicando que hay un peligro. Sí, están diseñadas para evitar un robo. Sin embargo, hay carros que tienen alarmas muy panchosas, que nada más te recargas tantito en el Y coche ya y sonó. empieza a sonar, ¿no? Bueno, habemos personas que tenemos esa clase de respuestas, digamos, exageradas con respecto al estímulo real. Y ahí es donde entra el concepto de ansiedad. La ansiedad es esta hiperactividad de la respuesta de alarma de nuestro cuerpo a un evento estresante. Y puede ser una ansiedad momentánea, voy como ahorita estoy aquí hablando en público, me pongo nervioso, o pudiera ser repetidamente a lo largo de mi vida, estoy desarrollando respuestas excesivas de alarma ante cosas, ¿no? Y Ok. creo que ahí es donde vamos a entrar un poquito más a detalle en unos momentos, ¿no? Perfecto. Entonces, de entrada ahorita me queda clara esta diferencia y que al mismo tiempo, no, como decías, no es diferente, sino que van muy de la mano. Y ahora sí platicar de los tipos de ansiedad, ¿no? Que de entrada, ahí está el primer aprendizaje para mí, ¿no? Yo le digo la ansiedad, pero por lo que me están diciendo hay tipos de, igual si nos pueden contar brevemente cuáles son los tipos de ansiedad. Ujú. Pues trastornos como tal que lleven ansiedad en el título, existe el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es una preocupación constante que sucede durante varios meses, que va acompañado de otros síntomas, que está todo tenso la persona, que aparte no puede dormir, que está siempre como pensando que puede salir mal, etcétera. ¿Sí? Hay muchos Ok. síntomas, digo, ahorita no es como para hablar de cada uno de los síntomas que se tienen, ¿no? Pero dentro de todos los trastornos que pudiéramos llamar ansiedad, ese es el único que lo lleva en el nombre. En los otros están el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático también es parte de ellos. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo también hay ciertos componentes ahí de ansiedad, pero no lo traen el nombre. Entonces, pues hay varios trastornos dentro de este espectro, ¿no? Y depende mucho de la duración, de si hay o no hay un estímulo, de etcétera, ¿no? O sea, hay varias cosas. Ahora, también hay un poco de historia referente a eso, en el aspecto de que antes no existía esto que ahorita llamamos trastorno de ansiedad generalizada, ¿no?
Ok. En la historia de la psiquiatría, en algún momento eso entró como una definición de un trastorno. Pero antes no se le llamaba así, antes era un rasgo de la personalidad neurótica, ¿no? Entonces, hablar ahorita de ansiedad, a lo mejor hace 45, 50 años no existía el trastorno de ansiedad generalizada y pues no se entendía de esa manera, era el neuroticismo, iba acompañado de ciertos síntomas ansiosos y ciertos síntomas depresivos y se juntaban en una sola categoría, ¿no? Es que hay que entender una cosa, los diagnósticos no es como que se inventan, como mucha gente luego piensa. Hay detractores de la psiquiatría que dicen, es que ustedes inventan diagnósticos. No, lo que ocurre es que no les hemos dado nombre a conjuntos de signos y síntomas que se presentan en una persona o situación determinada. Entonces, en este caso lo que comenté Manuel, antes de 1940, 1950, no existía un nombre, al menos no oficialmente en los textos, para hablar de esta sensación exagerada de miedo, preocupación, angustia, desesperación, que todo esto engloba la ansiedad. Pero luego se empezaron a dar cuenta que ciertos signos y síntomas se presentaban más frecuentemente en grupo que de manera separada. Por ejemplo, en los individuos que iban a la guerra se daban cuenta que había un fenómeno clínico que consistía en como ataques de ansiedad, de miedo, de desesperación, que duraban alrededor de 1 hora y que estos pacientes presentaban en esos ataques palpitaciones, sensación de no poder respirar, sudoración fría, y luego empezaron a verlo en 1, en 2, en 3 soldados, en 4, y dijeron, oye, pues como que esto tiene características más o menos predecibles. Y luego a eso le llamaron, por ejemplo, el corazón del soldado, ¿sí? Y luego después, el problema que empezó a pasar fue que los psiquiatras no sabían cómo entenderse. O sea, un psiquiatra en Japón le podía llamar ansiedad a algo que en Estados Unidos otro le llamaba así a otra cosa. Entonces es cuando empieza este rollo de hacer los manuales de diagnóstico como una manera de que yo en México me entienda contigo en Estados Unidos o Japón o en Libia o donde sea, si me refiero a un trastorno de pánico, por ejemplo. Que el corazón del soldado luego dio lugar al diagnóstico de trastorno de pánico, por ejemplo. Okay. O Freud hablaba de las personas neuróticas y este término es como un término sombrilla que abarca muchas definiciones. Pero luego después dijo, bueno, ya, o sea, no le podemos llamar a todo neurosis, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Y es donde ya empezamos a hablar de la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces son nombres que fueron dándosele a fenómenos para hacerlos más específicos y para entendernos entre nosotros de qué chingado estábamos hablando, ¿no? Cuando le decíamos tal cosa, ¿no? Y ahí algo que me da curiosidad es, ahorita que platicaban de un poco los síntomas y todo, también son cosas que podemos experimentar en el día a día, pero ¿cómo sé cuando es algo momentáneo, algo que es parte de la naturaleza humana? Porque como dices, pues te vas a activar ante un estímulo, o sea momentáneo o prolongado, pero ¿cómo sé cuando ya es algo que se empieza a salir de lo normal? O sea, cuando digo, ustedes lo mencionan ahorita como ansiedad, pero ¿cómo sé yo, como una persona ahora sí que sin con todo este conocimiento, cuando ya se está saliendo de un parámetro, vamos a decir que entendible o normal, y ya debería de estarme yo a lo mejor alertando? Mira, si bien somos humanos y a nosotros podemos evaluar las sensaciones y todo esto, a los animales también les pasa y están preparados para la lucha, la huida, y el cerebro funciona de maneras similares, ¿no? En el caso de nosotros, ¿cómo podrías decir que ya está empezando a generar un problema como para atención clínica? Dentro de de este manual de diagnóstico que tenemos en psiquiatría, de las cosas más importantes es, genera un problema para el paciente, es clínicamente significativo, es decir, ya le afectó en lo social, ya le afectó con la pareja, ya le afectó en el trabajo, en la escuela, en algún otro ámbito, en lo personal y por fuera. Aparte, temporalidad. Es lo que tú dices, oye, si yo estoy angustiado 1 día, 3 días, 5 días, porque tengo un examen bien importante, pues no le puedo decir ansiedad generalizada. Para empezar, no está generalizado, está enfocado en que tengo un examen dentro de 5 días. Y te puede generar el miedo, la angustia, así como anticipatoria de que, ay, güey, es que ahí viene el examen. Exacto. Pasa el examen,
A lo mejor en lo que te dan el resultado, otros 4 o 5 días, y después tiende a bajar. Eso es normal, es una situación que se espera que suceda. De hecho, sería raro el que no está ni preocupado por el examen ni preocupado por el resultado. Sí. ¿Estás de A lo acuerdo? mejor ahí estaría lo patológico. Ahí estaría más patológico que alguien no le preste atención a algo tan importante como, por ejemplo, un examen para graduarte, un examen profesional. Si tú ves a una generación completa de médicos, vamos a decir acá en el H1, ¿no? Somos 500 médicos y nos van a poner el examen final de lo que tú quieras. Vas a ver a 498 preocupados la noche anterior devorándose libros sin dormir, no quiere decir que tengan insomnio, preocupados por el examen, no quiere decir que tengan trastorno de ansiedad generalizada, y así van a estar. Pero hay un momento en el que se va a terminar ese cuadro, Ok. porque se va a presentar el examen, se va a tener el resultado, se acabó el problema, se cierra la página. ¿Cuándo empieza a generar problema? Cuando pasan meses y es una preocupación constante en el caso de la ansiedad generalizada, por ejemplo. Pasan meses, es constante, tiene varios síntomas, ya es físico lo que empieza a presentar la persona, ¿sí? Además, no está relacionado con otra cosa, porque, por ejemplo, si tú te tomas 7 tazas de café en una mañana, dime si no vas a tener palpitaciones y vas a andar todo desesperado, y muévete. Y el paciente que está ansioso, pues va a traer palpitaciones y se va a estar mueve y no va a poder estarse quieto y poner la mente en blanco, que no se puede, pero suponiendo, ¿no? Sí. Eso no se puede hacer cuando traes 7 cafés encima. Bueno, no está causado por una sustancia, eso es importante. Genera una problemática en lo personal, en lo social, etc. Y ya tiene una temporalidad. No está causado por otra afección médica. Puede haber afecciones médicas que te den palpitaciones. Si tienes una arritmia, pues te van a dar palpitaciones. Si tienes asma, te va a dar dificultad respiratoria. ¿Me explico? Sí. Entonces, los diagnósticos en general en psiquiatría siempre tienes que temporalidad, checar temporalidad. Tienes que checar que no tengo otra enfermedad que me pueda explicar mejor los síntomas. Casi siempre nos llegan a psiquiatría los pacientes que ya pasaron por un chorro de médicos y dijeron, ya no sé qué hacerte porque lo que tienes parece que no es biológico, ¿no? Ya. La psiquiatría tiene mucho biológico, pero ese no es el punto. Entonces, no está causado por otra enfermedad, ya tiene un buen tiempo y esto ya no es normal, genera problemática a nivel personal, social, etcétera, y no está causado por sustancias como la cocaína, la cafeína y todas estas que te podrían causar algo similar. Como una síntesis, podríamos decir que lo que define un trastorno, como la palabra lo dice, es aquello que te trastorna. Es decir, si a mí la ansiedad me hace ser funcional porque me pongo ansioso y eso me hace estudiar mejor, me hace concentrarme bien, pues súper bien, es una respuesta adaptativa. De hecho, la ansiedad fisiológica es una respuesta de supervivencia. Pero cuando se presenta de manera, número 1, recurrente o persistente, dependiendo si es un fenómeno episódico, como los ataques de pánico, o constante, como la ansiedad generalizada, si es recurrente, persistente, si no se explica por alguna sustancia ingerida o a la que estás expuesto, no se explica por alguna condición médica, y sobre todo el malestar. A veces, con ciertas patologías, el malestar no nada más es al paciente, sino es a los demás. En el caso de la ansiedad, pues no, la ansiedad generalmente el único que la sufre es el paciente. Y los demás hasta le dicen de que, güey, no te preocupes, no pasa nada. Nadie se ha calmado porque le digan cálmate. Nadie ha dejado de preocuparse porque le digan no te preocupes. Son las frases más Dices, inútiles, son las frases más estúpidas. lo hubieras que hay. dicho antes, no me debía haber preocupado, dices. Híjole, ya no estés triste, ¿cómo no lo pensé? No lo había pensado, güey. Qué buena idea. Entonces ahí es cuando ya, pero por ejemplo, con otro tipo de patologías como los trastornos de carácter, ahí ya vemos que la otra gente empieza a salir Verse perjudicada, afectada, ¿no? claro. Pero bueno, en el caso de la ansiedad y casi todas las patologías psiquiátricas es eso, es recurrencia, persistencia, que no se explique por otros factores y sobre todo, algo que creo que es lo que nos había faltado, la desproporción. O sea, si a mí me da pánico porque, no sé, vi una serpiente cuando yo iba caminando en el monte, híjole, pues me sorprendería más bien que no te asustaras. Sí. Pero si te da un ataque de pánico de la nada cuando vas caminando por la plaza, pues bueno, hay una desproporción evidente entre el estímulo aparente y la respuesta clínica. Porque es como, a ver, ¿por qué te vas a poner ansioso de la nada cuando estás caminando por el parque? Entonces, ahí también entra la patología en
ciertas patologías psiquiátricas, válgame la repetición. Porque si tú me dices, oye, es que yo le tengo miedo a, no sé, vivo en un lugar con mucha delincuencia y tengo miedo a que me asalten y voy con miedo todo el tiempo, pues tiene todo el sentido del mundo. Claro. Sí, pero si dices, es que me da miedo salir porque siento que algo malo me puede pasar. Oye, ¿y de dónde salió eso? Pues es que no sé, pero siento que algo me va a pasar. Ok, claramente ahí no hay un desencadenante que explique racionalmente lo que está sintiendo esa persona. Exacto. Entonces, ahí creo que es como ese quinto validador diagnóstico que nos dice, ok, esto definitivamente no es normal. Y ahorita mencionabas la parte de ataque de ansiedad y es algo que de verdad traigo muchísima curiosidad porque lo he escuchado varias veces. Tuve ataques de ansiedad. Yo personalmente les voy a compartir esto y no es la intención de tener consulta gratuita, pero la verdad es que... Pero igual sales medicado. Pero a lo mejor y ahorita me extienden mi receta, pero la verdad... No, la verdad es que les cuento lo que a mí me pasó, ¿no? Estaba ahí un día tal cual, ya viendo la tele, me estaba quedando dormido, me quedé dormido y de repente desperté, pero de verdad sentía como si algo me estuviera pasando, pero vamos a decir, yo practicaba deportes de artes marciales y así, como si estuviera yo en plena pelea, ¿no? O sea, sentía yo el corazón a todo lo que da. Intentaba yo como racionalizar y decir, respira, tranquilo, no está pasando nada, estás en un sillón en tu casa, pero seguía sintiendo como que perdía el control y de verdad empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi esposa de hecho se preocupó, ¿no? De que qué pasa. Yo decía, nada, o sea, déjame, me calmo, que te quieres parar. No sé, o sea, realmente sentí yo en ese momento que perdí el control, que me pasa poco y sentía eso, ¿no? O sea, aceleraba el corazón, que me faltaba el aire, pero estaba literalmente en el sillón y además me desperté así, ¿no? Y no fue como en casos que dices, soñé que me estaba cayendo y, ay, o sea, de repente abrí los ojos y estaba pasando eso y yo decía, estoy en un sillón y por más que intentaba como tomarle que fuera racional, no decía yo, no hace sentido que me sienta así si estoy sentado viendo la tele y me quedé dormido. Fue lo que yo sentí. Yo lo etiqueté como un ataque de ansiedad, pero me ha tocado diferentes personas que comparten que tuvieron ataques e incluso que lo explican con síntomas mucho más graves, o sea, me empezaron a temblar las manos, me quedé entumido y no me podía mover. Yo en ese momento dije, tal vez fue y inventé mil cosas, ¿no? Por el trabajo, por el estrés, porque no he dormido, no he comido bien y muchas cosas. Eso fue lo que yo viví. ¿Cómo saber cuando lo que te dio es un ataque de ansiedad y separarlo de otras cosas, ¿no? Ok. Ataque de ansiedad no existe como tal. Lo que existe, lo que te pasó, es un ataque de pánico. Ok. Pero en sí mismo el ataque de pánico no es como tal un diagnóstico que tengamos en psiquiatría. Lo que tenemos es el trastorno de pánico. ¿Pero de qué hablas? Recurrencia de los eventos. O sea, si tuviste un ataque de pánico y otro, y otro, y otro, y así sigue, eso ya sería un trastorno. Es decir, sí, es recurrente y trae uno tras otro, y pasa en diferentes situaciones y en diferentes escenarios, caminando por el parque. ¿Me explico? Claro. Ahí sí. Y la persona tiene miedo de que le vuelva a dar otro ataque porque se siente tan gacho que dice, no quiero que me vuelva a pasar algo así. Y el miedo de tener el ataque es lo que precipita el otro ataque. Wow. Si estás queriendo apagar lumbre echándole gasolina, porque dices, es que tengo miedo de que me dé otro ataque. Pues es que ese ataque está hecho de miedo, entonces básicamente lo estás alimentando, ¿no? Y es algo que es parte de lo que le llamamos una lógica no ordinaria que da origen a esta patología. Que bueno, lo del origen, hay sustratos biológicos, biológicos me refiero tanto a genéticos como cerebrales, como factores ambientales, pero saliéndonos de eso, decías, ¿cómo identifico un ataque de ansiedad? Lo que dice Manuel es totalmente cierto. Esa es una palabra, digamos, usada coloquialmente, no tiene valor científico. No existen los ataques de ansiedad. Son ataques de pánico o también se les llama crisis de angustia. Porque el trastorno es trastorno de pánico o trastorno de angustia. ¿Cómo te das cuenta que es un ataque de ansiedad? Primero, porque obviamente hay ansiedad. Bueno, dije ataque de ansiedad, un ataque de pánico. En un ataque de pánico hay generalmente eso, pánico. Hay un miedo increíble y generalmente ese miedo es o a que te vayas a morir en ese momento o a perder el control o volverte loco, ¿no? Okay. Porque la gente, de hecho, muchas veces llegan al hospital y dicen que me vea el cardiólogo porque siento que me está dando un infarto. Y les toman el electrocardiograma y está todo normal.
y le checan la saturación de oxígeno y está todo normal. Y pues es que no traes nada. No, ¿cómo no traigo nada si siento que me estoy muriendo? Sí. O siento que me voy a morir, o siento que me voy a volver loco. Ok, pero eso se acompaña de cosas físicas, se acompaña de, como tú decías ahorita, hay gente que tiene temblor, hay gente que tiene sudoración frío, sensación de calosfríos en sí, hay gente que tiene opresión torácica, sensación de que no puede respirar, dolores de cabeza, mareo, náusea, vómito, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente hay una respuesta fisiológica que ya si nos ponemos muy técnicos tienen que ser como 4 de estos síntomas que te dije en un periodo agudo que no tiene un desencadenante identificable, porque te digo, si ves un pinche oso en el bosque, pues claro que te vas a paniquear, ¿no? Pero si fue de la nada, pues evidentemente no tiene por qué pasar. Exacto. Entonces es 4 de estos síntomas de manera así paroxística, como que de 0 a 100, y se quita después de un ratito. Okay. Ahí es un ataque de pánico. Y como dice Manuel, eso no es patológico. Es un especificador. Ataque de pánico. Ok. Pero si me da otro, y otro, y otro, ok, ahí estamos hablando de probablemente un trastorno de pánico. Pero también el problema es que muchas veces la ansiedad, dijo Manuel hace rato, es la fiebre de la psiquiatría. La gente cuando oye ansiedad piensa que inmediatamente tiene un trastorno de ansiedad. No. La principal causa de tener ansiedad, además de los trastornos de ansiedad, son los trastornos afectivos, la depresión, el trastorno bipolar. Entonces, una persona puede tener ansiedad porque tiene un trastorno de ansiedad, porque tiene un trastorno afectivo, porque tiene estrés postraumático, porque tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que tampoco, esa es otra de esas palabras como muy prostituidas. Claro. Casi todo lo que la gente entiende por TOC no es TOC. Pero bueno, eso es para otra sesión. Sí, no me gusta pisar las rayas cuando voy caminando. Sí, o es que me gusta tener todo bien ordenado. Acomodo los colores. Es que soy bien TOC, eso no es TOC. Pero bueno, lo abordaremos porque de pronto cuando dijeron TOC a mí me sonó y fue una película y era justo exageraba todo esto, ¿no? De personas que no podían pisar el suelo, vaya, que tenían que brincar de sillón en sillón. Pero sí, será otro tema. Y otra cosa, la ansiedad puede ser parte de la vida. Hay algo que se llama ansiedad existencial, que algunos filósofos denominaban con la palabra angst, y esa angst, esta angustia existencial, se puede confundir con un trastorno de ansiedad, pero en realidad es parte de la vida de una persona que se encuentra perturbada, que se encuentra en un momento trascendental de su vida, y eso no es patológico. Se siente mal, pero no es patológico. Sería como el análogo al duelo después de que alguien fallece. Eso no es una depresión, es un duelo. Acá es lo mismo, esto no es un trastorno de ansiedad, es angustia existencial. Entonces, tenemos que ver, como cuando el niño trae fiebre, bueno, ¿y qué está causando la fiebre? ¿Es un virus, es una bacteria, es un hongo, es una enfermedad autoinmune? Acá es lo mismo. ¿De dónde viene esa ansiedad? Para eso, pues no queda más que hacer un buen diagnóstico, hay que hacer una buena entrevista, hay que tratar de ver más allá de lo evidente como el ojo de Tundera, y a lo mejor es un chiste demasiado viejo, pero ok, de los Thundercats, y tienes que tratar de ver más allá, tienes que tratar de ver, ok, traes ansiedad, te voy a dar el medicamento para la ansiedad, no, tienes que ver de dónde viene, porque es otro de los problemas más grandes. O patologizamos algo que no es patológico, o mal diagnosticamos algo que realmente es otra cosa. Sí, es que me quedé pensando en algo más, pero no, básicamente es eso. Ok, y digo, entonces queda claro y la verdad es que poco a poco voy como desmenuzando y digo, ok, entonces, por ejemplo, a mí me pasó esa vez, no me volvió a pasar, entonces no tendría yo por qué estar preocupado. El tema es si se empieza a ser recurrente y sobre todo si fuera sin causa aparente, ¿no? Es decir, yo estoy sentado y me sigue dando y oye, de repente es en la noche, de repente es en el carro, de repente estoy comiendo y me dio otra vez. Entonces ya debería yo de acercarme y tratar de encontrar, como dices, cuál es el detonante que en ese momento para mí puede ser aparentemente ninguna causa, pero hay algo. Ahora, también creo que malamente recurrimos muchas veces a la automedicación o al tratar de ir a encontrar algo para querer calmarlo, ¿no? Y lo que mencionabas ahorita, Mario, es súper importante. Hay que entender qué es lo que lo está causando, porque si no, creo que nomás le estamos poniendo el parche y decir, pues me tomo una pastilla que me ayuda para algo porque tal persona me la recomendó. Yo les voy a decir alguna que yo escuché, ni siquiera sé si es para eso o no, pero el famoso Simplex, ¿no? Recuerdo mucho una vez en el trabajo que me tocó
abrir un cajón y estaba lleno de cajitas de eso. Era muy común en la carrera también que hablaban del simplex, el simplex, ¿no? Incluso, pues sí, era como del diario y acabo que es natural y acabo que no, pues no hace nada porque pues es natural y me lo tomo y ya, ¿no? Entonces, no quiero entrar en el tema de eso, pero sí realmente creo que es algo muy común, ¿no? Que queremos ir a buscar ese mejoralito, esa aspirina que me tomo para que ya se acabe el problema. Y al final, por lo que estoy entendiendo, pudiera ser algo todavía mucho más serio, ¿no? ¿Qué puede pasar si no lo atiendes con tiempo? Es decir, si se sigue siendo recurrente y pues dices, no pasa nada, yo estoy bien, yo no quiero ir con el psiquiatra, no estoy loco. Y luego con todo el respeto, pero naturalmente le dices a alguien, no, ya estoy al psiquiatra, no estoy loco. Sí, es la Entonces, respuesta por eso quiero primaria. entender, ¿qué pasa si alguien ya lo está experimentando, está siendo recurrente y decide pues, simplemente tratar de ignorarlo, ¿no? Que no creo que sea muy factible ignorarlo por la intensidad que me describen, pero ¿qué puede pasar si no lo atiendes? La mayoría de los trastornos psiquiátricos, o sea, hay algunos de ellos que empiezan y si no los tratas, se continúan durante mucho tiempo. Se cronifican. Se cronifican, exacto. Entonces, por ejemplo, en la depresión, ¿no la tratas? 6 meses, 12 meses deprimido. ¿La tratas? 3 meses, 4. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con un ataque de pánico que se repite y se repite y se convierte en un trastorno de pánico? Lo que dijo Mario ahorita, tienes tanto miedo de que vuelva a pasar que dejas de salir de tu casa porque no vaya a ser que me vaya a dar ahí en el súper, que vas a quedar en el carrito del H-E-B y de repente, ¿no? Entonces Sí. viene algo que se llama agorafobia, que es no lugares concurridos, no lugares abiertos, no lugares cerrados, no lugares en ningún lado, no sales. Entonces ya se empiezan a Wow. empalmar cosas. Parece que no, pero sí se puede empeorar. Lo que empezó como traigo palpitaciones y como que no puedo respirar una sola vez. Pero luego pasó varias veces y ahora tengo miedo de que suceda eso, entonces ya mejor ni salgo en mi casa, ¿no? Entonces, Es como el equivalente, a lo mejor no es la analogía más exacta, porque no tiene un fin, ¿cómo decirlo?, definitivo para la vida, una patología psiquiátrica, pero es un poquito como el cáncer. Que si tú dices, no, X, traigo una bolita, no hay pedo, no me la voy a checar, pues al rato ya no va a ser una bolita, va a ser una bolota. Y al rato ya esa bolita ya hizo metástasis al cerebro, a pulmón, a otros lados, ¿no? Acá es lo mismo, empezó como un ataque de pánico, y luego 2, y luego 3, y luego se agregó la agorafobia, y luego se agregó la depresión, porque la ansiedad y la depresión suelen venir en conjunto. De hecho, 90% de los episodios depresivos tienen a la ansiedad como síntoma. Ok. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas que se deprimen, 9 de cada 10, eventualmente se van a sentir ansiosos durante el episodio. Como 40-50% de las personas con trastornos de ansiedad se van a deprimir. Entonces, entre más pronto actúes, más pronto previenes que todo esto se haga una bola de nieve que luego ya no vas a poder detener tan fácil, ¿no? Eh, y, y eso suponiendo que el diagnóstico solo sea un trastorno de ansiedad. Porque si la ansiedad en realidad es una manifestación de otra cosa, ahí sí podría haber consecuencias serias, ¿no? Perfecto. Y de hecho hablaremos también en otro capítulo de la depresión, pero me gustaría también entender, ¿hay maneras o hay algo que esté en nuestras manos para buscar ahora sí que ser menos propenso a caer en este tipo de situaciones? ¿O realmente es algo que sí pues depende, como dicen, del entorno, de los estímulos, o sea, ¿hay realmente algo que podamos hacer o es más dependiendo de la situación de cada persona? pues mira, como la mayoría de las enfermedades, los trastornos psiquiátricos no son la excepción, puede tener varias causas. Entonces, si de entrada ya traes alguna cuestión ahí genética, aunque sea pequeña, pon tú que si mi papá tenía, no sé, trastorno de pánico, quiere decir que yo y que mis hermanos y que todos los demás que salgamos de mi papá vamos a tener trastorno de pánico. No. O sea, tampoco, no es el 100% así como que, pues mis hijos Te tocó. todos con pánico y mis Sí, nietos y de ahí las generaciones. No, no sí. es así. Pero, pues, yo creo la más importante, ve a atenderlo, ¿no? O sea, también el detalle es, si no lo vas y lo atiendes, se puede cronificar, se puede hacer peor el cuadro. Entonces, una de las cosas que puedes hacer para no tenerlo, o que no se perpetúe, pues atenderlo a tiempo, ¿no? Pero dentro de la prevención, digo, nunca, o al menos no es algo que esté como estudiado y que esté ampliamente escrito en la literatura médica, así como, bueno, ¿cómo evito que me dé un trastorno de ansiedad? No lo vas a encontrar.
pero sí se ha visto que hay factores que pueden fungir como protectores. O incluso cuando ya se ha instalado el trastorno, que pueden ayudar a mejorar o potenciar la respuesta del tratamiento. Uno de ellos es el ejercicio. Tanto en depresión como en ansiedad, se ha visto que el ejercicio físico regular, sobre todo el ejercicio aeróbico, o sea, ese que hace que la respuesta cardiovascular se acelere un poco, puede ayudar en realidad a disminuir los síntomas ansiosos. Obviamente, si el paciente tiene un trastorno de pánico bien grave y no soporta que se le acelere el corazón, bueno, quizás habría que buscar una alternativa distinta. Pero gente, por ejemplo, con ansiedad generalizada, con trastorno obsesivo compulsivo, con depresión con síntomas ansiosos, hacer ejercicio aeróbico diariamente es una de las mejores cosas que pueden hacer. ¿Sí? Obviamente sin sobreexigirse, pero tampoco se trata de hacer 10 minutos caminando, porque pues, Sí. esos no sirven para nada, ¿no? Otras cosas, bueno, en la dieta hay que tratar de evitar estimulantes. La gente que consume demasiado café. Yo tuve un caso hace relativamente poco tiempo de una chica que tenía una ansiedad generalizada de larga evolución, obviamente no diagnosticada, llega conmigo cuando empieza a tener ataques de pánico. Pero su primer ataque de pánico inició después de que se metió una sobredosis de café. O sea, se puso así de que tomó un chingo de café. No, miento, no fue café. Fueron pastillas con cafeína, de estos, no quiero decir la marca, pero de las que son para disque la migraña, que traen cafeína. Bueno, se tomó ahí como 2 pastillas de esto, 3 pastillas, no me acuerdo cuánto fue. Y desde ahí tuvo su primer ataque de pánico. Y a partir de ahí no dejó de tener ataques de pánico. O sea, solo fue empeorando el trastorno. Wow. A lo mejor, la verdad es que desconozco si hay artículos al respecto, pero al menos en este caso particular es interesante que un ataque de pánico químicamente desencadenado en realidad puede ser más bien como el episodio índice de un trastorno. ¿Qué otras cosas podrían ser importantes? Creo yo que la exposición constante al estrés físico y emocional también puede hacer más fácil que venga un trastorno ansioso o depresivo. Entonces, estar sujeto a niveles constantes de tensión emocional y física tampoco es lo adecuado. Creo que es el caldo de cultivo ideal que explica en gran medida que los trastornos de ansiedad ahora sean, pues, sean tan abundantes, ¿no? Era justo lo que te iba a decir, porque todo lo que están describiendo es un poco lo que empezamos a vivir ahora con el tema de contingencia, ¿no? Una, cortamos el ejercicio físico, descuidamos la alimentación, dependiendo qué tantas noticias veías, podías estar 24/7 pensando, yo particularmente por el trabajo me tenía que meter algo, pero luego me metí demasiado, entonces todas mis conversaciones, desayuno, comida, cena y en breaks era de eso, entonces llegó un momento en el que también empezaba a impactar en mi casa, ¿no? O sea, porque todas las pláticas con mi esposa era cuántos casos, no sé qué, ya viste el otro, y que no sé qué, y se puso peor, y entonces realmente vivías con un miedo, pero yo no quería ni pisar la cochera. Es más, salía con una bolsa para agarrar el bote de basura porque ya me contaron que hubo un caso con una persona del bote de basura. Entonces vivíamos ahora sí que bajo este constante miedo, sin actividad física, porque si no salía yo a la cochera, menos me iba a salir al parque a correr. Luego después dijeron que a los perros también les da COVID, entonces ya no me quería acercar ni al perro. Entonces, pero era todo un entorno que antes de COVID no experimentabas, ¿no? De hecho, no le tenías miedo y hoy me pregunto cuánto tiempo nos va a tomar el regresar a lo que conocíamos como normalidad. O sea, cuánto tiempo nos va a tomar ir, aunque digan ya nadie lo tiene o ya todos están vacunados, para ir y meterte a un lugar que está lleno de gente y no ir con ¿no? O sea, yo creo que aún vacunado yo me lo sigo poniendo, ¿no? Nos puso bajo una situación y ahorita que comentabas que se agudizaron los casos, ¿qué tanto, no? O sea, para los que no estamos metidos en eso. Digo, yo no te sé decir un porcentaje, no tengo una estadística definida, pero en la consulta sí te puedo decir que previo a la pandemia lo que más veía era trastornos afectivos, depresión, trastorno bipolar. Posterior a la pandemia lo que más he visto han sido trastornos de ansiedad. Quizás no es que haya más, pero sí que a lo mejor la gente está más consciente de su ansiedad, o podría ser que sí haya más casos, no lo sé, pero sí tienes razón en que pues es un estrés constante ver las noticias, escuchar a la vecina que se murió no sé quién, y todo el tiempo estás en un estado de alerta y no hay cuerpo que soporte tanto tiempo estar tenso, ¿no? Sin que truene algo ahí arriba, figurativamente hablando. Sí. Pero sabes, dentro de casa se me pasaba ahorita, hay cosas que han demostrado también poder ayudar un poco. Hay ejercicios como los ejercicios de mindfulness, que tan de moda están ahorita, bien realizados, la meditación,
de cualquier tipo, no tiene que ser meditación trascendental. El yoga, pero nuevamente, yoga bien realizado. No andar ahí nomás con como parándote de manos en el tapete y decir que eso es yoga, ¿no? Video de YouTube, yoga en Parado de 5 cabeza. minutos, sí. Sí, o sea, el yoga bien hecho, el mindfulness bien hecho, la meditación bien hecha, ha demostrado tener buena efectividad. Obviamente, no es un tratamiento en sí, pero es algo que nos ayuda, que se lo puedes añadir al tratamiento o que te puede ayudar a formar parte de un estilo de vida saludable que disminuye el riesgo de que tengas un trastorno de ansiedad. Que esos 10, 15 minutos no estás pensando en la noticia, en la tragedia. Yo particularmente ahí encontré también mucho refugio, ¿no? En hacer meditación, como dices tú, no tiene que ser algo de, uy, medité por 2 horas. Y no, simplemente ese momento en el que dejaste de pensar o te desconectas del entorno en el que estás, ahora sí que en el día a día acelerado y todo el tiempo con miedo. Y la verdad es que de entrada sientes ese alivio y creo que, como bien decías, ayuda a que no, pues no estés agudizando más la situación, ¿no? Entonces, creo que son puntos súper importantes y también me encanta que lo plantean de cuando ya es recurrente, pues sí hay que acercarnos a preguntar, a informarnos, a consultar. Ahorita nos cuentan cómo pueden ir, dónde pueden ir, digo, para los que nos están escuchando, porque yo les comparto, antes de hacer este podcast, me puse a investigar un poquito el tema, había personas que me habían pedido hacer el capítulo y demás, pero algo que me sorprendió es que tú entrabas en Google y de las búsquedas más recientes en Google Trends y cosas así eran cómo saber si estoy teniendo un ataque de ansiedad, cómo saber si tengo ansiedad, examen para la ansiedad, y todo era como buscado en internet. Y no voy a tener que generalizar, ¿no? Pero creo que a veces nos hace mucho daño porque nos vamos al grupo del fanpage de Facebook o al Instagram de no sé quién que dice que pone ahí los tips y podríamos estar mal informándonos y tomando a lo mejor decisiones incorrectas, ¿no? Decía Edgar Allan Poe que uno de los mayores males de nuestra época es la abundancia de libros acerca de múltiples temas. Digo, él en Sí. su época, los 1800, hablaba de libros, ahorita hablamos del internet, pero yo coincido con Edgar Poe que uno de los peores males, si no es que el peor mal de nuestra época, es la amplia disponibilidad que tenemos de información. Y 80%, por decirte un porcentaje, pero un porcentaje muy alto, es basura. Toda esa información, hay un montón de basura. Y la gente se la cree. ¿Por qué? Porque pues es lo que tenemos al alcance. Porque no pensamos que alguien de mala fe nos va a mentir en nuestra cara. Y la realidad es que a veces de buena fe se miente. Pero mal informado. Y a veces de mala fe. Sí. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces aquí se trata de... Incluso hay profesionales médicos que tienen bastantes nociones equivocadas de las diferentes condiciones mentales y de cómo tratarlas y de cómo abordarlas. Y una de las labores que tenemos que hacer nosotros pues es desmitificar. Porque uno tiene el derecho de equivocarse, porque de equivocarse uno aprende. Pero una cosa es decir, mira, este dato no era preciso, qué bueno que me lo dices, ahora ya lo entiendo mejor, a andar publicando cosas de las que flagrantemente no tenemos Ni idea. de qué estamos hablando, ¿no? Entonces hay que acercarse con el profesional. Lo más importante aquí es, y es algo que yo lo he platicado muchas veces con Emanuel, el psiquiatra no es para gente que está loca. El psiquiatra es un profesional que cuando a mí me dicen mis pacientes a veces, de que, ay doctor, de seguro a decir, está loca lo que está diciendo, o ya estar bien harto de ver locos todo el día. Y yo les digo, ¿sabes qué? Yo nunca he visto un solo loco. Jamás en mi vida, en toda mi formación profesional, he visto un loco. Yo siempre he visto personas con broncas y que tienen ganas de arreglarlas, que tienen ganas de hacer algo para que su vida mejore. Y eso requiere mucho valor. Claro. Entonces, al paciente psiquiátrico hay que desestigmatizarlo, porque no es un loco, es una persona con un problema y tú como profesionista estás ahí para ayudarlo a resolver ese problema. Entonces, creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? De que nos puede pasar a cualquiera, Claro. y de que todos, como dice la OMS, todos tenemos derecho a enfermar dignamente de la mente. Entonces, es con lo que yo me quedo y lo que trato de transmitirle a la gente que me rodea, ¿no? Es un mensaje súper poderoso y por favor cuéntanos cómo pueden las personas que nos escuchan buscar ayuda, dónde. Pues realmente instancias hay varias, ¿no? Incluso públicas. O sea, te digo yo que estoy en el IMSS. Digo, en el IMSS funciona diferente porque a fin de cuentas es un instituto, no es consulta privada y vas a la hora que quieres y te atiende el doctor que tú quieres, etcétera, ¿no? Es diferente, ¿no?
pero pues están los 3 hospitales psiquiátricos más grandes de aquí que para urgencias que no, a lo mejor no llegan necesariamente por la ansiedad generalizada, pero sí pueden llegar por un ataque de pánico en ese momento, y llegan muchos, y en este año han llegado bastantes a urgencias por un ataque de pánico, porque vieron en redes sociales lo que ya platicamos ahorita del COVID y todo esto, ¿no? Entonces, sí han llegado muchos. Entonces, por ejemplo, si tú lo quieres ver así como en cuestiones urgentes, es que siento que me estoy muriendo y todo, pues vas primero al hospital y luego te checan y no tienes nada de lo médico. Están estas 3 instancias, que son el Hospital Psiquiátrico del Estado, el Hospital Psiquiátrico del IMSS y el Hospital Universitario. Son los que tienen psiquiatría así, 24/7, ¿no? Pero, además, pues te puedes acercar con psiquiatra particular, te puedes acercar con psicólogo particular. Y la cosa aquí es, otra vez, desmitificar. No tiene nada de malo. Es como cuando te da una fiebre pues no sé, traigo fiebre, vas, te checan la faringe, ay, mira, sí, traes infección, órale. Entonces, es lo mismo, si nosotros tenemos algún síntoma que está aquí arriba, y que el que le puede dar como que la explicación, pues es el profesional de la salud mental, pues que no tengas miedo de ir, ¿no? Yo te puedo hablar desde lo público, esas son como que las opciones, pero te digo, eso suenan más como que hospital psiquiátrico suena feo, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no es como que lo que querías escuchar, pero es una cara de la moneda. También existen otras opciones. Sí, y hay que decir una cosa, que el hospital psiquiátrico, que por ejemplo a los del psiquiátrico estatal no les gusta que le digamos hospital psiquiátrico del estado, es unidad de rehabilitación psiquiátrica. Sí. Ok, no nada más hay área de internamiento, también hay área de consulta externa. En el HU tenemos también, están urgencias, que son parte del hospital universitario, pero el departamento de psiquiatría tiene consulta externa, e incluso ahí en el universitario la atención no solo es individual, sino también hay terapia de pareja, también hay terapia de grupo, hay terapia de familia, porque sabemos que, bueno, a veces los problemas pues no solo son de una persona, ¿no? A veces la dinámica también es patológica y hay que atenderlo. En el caso del IMSS, es una excelente opción para quienes tengan el derecho a esa seguridad social, porque pues no les va a representar un costo. Claro que primero tienen que acercarse, me parece que Hospital General, ¿no? Primero vas a unidad de medicina familiar, que es lo primero. Te ve el médico familiar, y si el médico familiar dice, ¿sabes qué? Esto está fuera de mi alcance, te mandan a segundo nivel, que es el Hospital General. Y ahí te puede ver un psiquiatra en el Hospital General sin necesidad de ir al hospital psiquiátrico. Okay. Si es algo tan grave que en segundo nivel no se puede atender, te mandan a tercer nivel, que es el Hospital Psiquiátrico del IMSS. Pero vas escalando, o sea, a lo mejor de inicio no tienes que ir forzosamente con un psiquiatra, si ese es el miedo, empiezas con tu médico familiar. Y a veces, si él tiene si tiene la pericia del médico familiar para decir, bueno, este es el cuadro clínico, se ataca con estos medicamentos, etcétera, y empieza el tratamiento y es efectivo, a lo mejor no tienes que llegar hasta ese tercer nivel. Pero en algunos casos sí se tiene que llegar al tercer nivel, depende mucho de la persona, ¿no? Perfecto. Pero esa es la escalera. Perfecto. Y Mario, Manuel, de verdad yo les agradezco bastante el tiempo que nos están dando. Es información súper, súper útil. ¿Y dónde puede la gente también conectar con ustedes? Digo, por si a lo mejor a veces nos sentimos más en confianza. No quiero ir a consultar, pero a lo mejor y me quedé con una pregunta y quisiera ahora sí que acercarme a ustedes como expertos. ¿Cómo pueden conectar con ustedes? Okay. Pues bueno, en mi caso me pueden mandar un correo a dr.mario.hernandezjr. Lo repito, dr.mario.hernandezjr@gmail.com, y ahí por medio del correo pues podemos responder algunas inquietudes. En caso de que deseen atención psiquiátrica, en este caso conmigo, les dejo mi teléfono celular de trabajo, que es el 812-724-8088. Lo voy a repetir otra vez, 812-724-8088. Pero de cualquier manera, que es algo que ahorita me gustaría que tú les platicaras, Emma, traemos un proyecto en mente que precisamente se enfoca en la difusión de información científica acerca de la salud mental, ¿no? Bien, pues los dos somos fans de Carl Sagan, y era un divulgador científico impresionante, no nada más de la astronomía en general, ¿no? Y pues entró la cosquillita de ser divulgadores de esta ciencia que nos gusta a nosotros, ¿no? Que es
más enfocada a la mente. Entonces, pues vamos a empezar un proyecto que se llama PRN. De hecho, ya está en Instagram, ya está PRN Salud Mental, así todo pegado. Que básicamente es psiquiatría, relaciones, neurociencias. Vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, claro, vamos a abordar ansiedad, claro, vamos a abordar depresión y muchísimos otros temas más. Y ahí mismo nos pueden enviar un mensaje directo, incluso si tienen alguna inquietud, como te mandaron a ti un mensaje de que, oye, puedes hablar de ansiedad, de insomnio, de lo que sea, igual, PRN Salud Mental. En Instagram nos mandan un mensaje y hablamos de lo que nos pidan. También está el mail, que es prnsaludmental@gmail.com, y mi correo personal es dr.emanuel.sanchez@gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran como preguntar, que quieran que abordemos en el podcast, porque pues también se van a abordar temas muy variados, pero a lo mejor hay algunos temas que son más interesantes para la gente que te está escuchando ahorita o la gente que en algún momento nos escucha a nosotros, y pues nos gustaría darles gusto, vaya claro, redundancia, ¿no? Entonces pues ahí es donde nos pueden contactar y pues podemos estar platicando de estos temas, ¿no? Perfecto. Es un proyecto que básicamente apenas está empezando. Sí. Entonces, pues quienes nos están escuchando, viendo, para que por ahí nos apoyen, probablemente a partir de abril ya estaremos con contenido propio. Pero sí dejarles bien claro que es un proyecto por y para el público, ¿no? Es decir, esto lo hacemos porque sabemos que hay una necesidad de información veraz, científica, que hay una necesidad de establecer un diálogo con la gente que quiere saber más de estos temas y no sabe de dónde informarse. Y por supuesto, pues este canal tiene el objetivo de crear ese vínculo entre la gente que quiere saber de esto y nosotros que, bueno, obviamente no tendremos todas las respuestas, pero sí sabremos hacernos las preguntas adecuadas con apoyo de la gente que nos ve, ¿no? Excelente, yo los quiero felicitar por la iniciativa, de verdad faltan más programas así, falta más contenido así y sobre todo con conocimiento de causa, no solo porque lo vimos en un video de YouTube o porque lo leímos en alguna fanpage. Así que agradecerles el tiempo y agradecer a todos los que nos están escuchando y bueno, pues los esperamos en la próxima para el próximo capítulo de Depresión. Muchas gracias. Gracias.